esta vez acompañada de la doctora María Alejandra Franco. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sol. Seguimos con el tema de todos los días para aquellos jubilados y pensionados que tiene que ver con la famosa reparación histórica. Sí, seguimos con esta cuestión que bueno, le quiero avisar a la gente, de todas maneras seguramente lo están haciendo con algún profesional, que están habiendo algunos ofrecimientos más. La semana pasada yo comenté que se habían parado un poco los ofrecimientos, había habido algunos, y bueno, y en estos días han retomado algunos de los ofrecimientos. Es decir, toda la gente que entró en el programa de la reparación histórica, que quedó comprendida dentro de este programa, que la leyenda le salía que tenía que consultar con un profesional, con un abogado, luego cambia esa leyenda cuando aparece este ofrecimiento, y los ofrecimientos siguen siendo bastante, obviamente, disparatados, ¿no? Porque hay algunos que son muy importantes y otros son prevén casos de aumentos mínimos. Lo que es importante acá, que les remarcamos que por favor, si lo lleva el juicio de reajuste un abogado, tienen que contactarse con ese profesional, porque si no puede haber inconveniente, obviamente, en el tema del juicio. Hay gente que considera que la reparación histórica es otra cuestión que no tiene nada que ver con el reajuste, y en realidad es lo mismo. Es decir, es lo mismo en el sentido que el Estado, el gobierno, a fin de evitar las acciones judiciales, otorga esta reparación histórica para que la gente no reclame más, o para que desista del juicio, ¿no? Y cobre lo que prevé la ley. El tema es que para eso tienen que estar asesorados por el profesional que lleva el tema, ¿no? Porque si hay un juicio de reajuste, el abogado sabrá en qué etapa se encuentra, si les conviene o no aceptar, porque hay veces que por más que esté iniciado un juicio de reajuste, el Estado igual les ofrece. No es que porque esté iniciado no les ofrecen reparación histórica, porque muchas veces confunden esta cuestión. Entonces, en el caso, ¿cómo uno se entera de eso? Justamente creando la clave de la Seguridad Social. Ese profesional le crea la clave de la Seguridad Social y verifica si le ofrecen o no algo. Si le ofrecen, lo citará, o ustedes se dirigen a él y les asesorará al respecto, diciéndoles si les conviene o no aceptar ese ofrecimiento y luego realizar el acuerdo respectivo en ANSES, o si le conviene seguir con el juicio, porque hay gente que está próxima a cobrar. Así que por favor con estas cuestiones, porque ya hemos sabido de casos que ya estaban próximos a cobrar, importantísimos, retroactivos, y una vez muy importante, y fueron a aceptar esto con otro abogado, porque bueno, Sol, quiero aclarar este tema también, que en el medio de todo esto hay muchos abusos, porque si bien para esto obviamente lo tiene que hacer un abogado, es como todo, es como si yo me dedicara al tema penal. Bueno, en realidad no tengo ni idea, me dedico al tema previsional, y por lo tanto metería la pata. Acá pasa lo mismo, un penalista haciendo reparación histórica sería una complicación. O hay gente que no tiene ni idea y bueno, a veces por la necesidad económica de cobrar algo, les dicen que firmen cuestiones que no tienen para nada que firmar. Doctora, y también en el otro lado, para los... para la gente que se está por jubilar, la gente ya jubilada, el tema de respetar el tema de el mismo abogado y no empezar, que ya les ha pasado, me imagino, de varias veces que van haciendo consultas con el tema de los bloqueos de la seguridad. Si se jubiló con un abogado, quiere consultar a otro, no hay problema. El tema es que cuando inicia todo el trámite con un profesional, hay veces que van de 2 o 3 abogados a la vez y se la pasan creando clave los profesionales, porque si no, a nosotros no nos informan. Obviamente que si a mí me informan, yo me manejo de una manera muy clara, que prefiero que se vayan del profesional que tenía el caso, porque no me parece ético trabajar sobre un caso que ya está realizando otro profesional. Pero si empiezan a consultar a distintos abogados a la vez, se traba la clave, puede que ir a destrabarla, no pueden, a veces la gente no se puede dirigir a ANSES, hay que firmar formularios. Bueno, se complica en vano, cuando en realidad uno podría ya aceptar y empezar a acelerar el trámite y no a complicarlo, ¿no? Porque esto es muy sencillo. Se supondría que es como todo, ¿no? Si uno necesita hacer una consulta, va a tratar de ver de alguien que le genere confianza. Y bueno, hay muchísimos abogados y siempre la gente, yo creo que tiene la opción de elegir un abogado que considere que se dedica a la materia y que le va a generar confianza. Porque si van de alguien que no conocen o que los mandan diciéndole que hay veces que ni dan con el profesional, dan directamente con un intermediario, y entonces ni conocen al profesional. Y después esos papeles, el tema es que una vez que el otro abogado llegó a aceptar porque le dio los papeles, y si después no pueden tener contacto, se complica el caso. Entonces es importante que conozcan a la persona. Y bueno, acá lo que estamos viendo en pantalla
en pantalla es un adelanto de lo que quería comentar justamente ahora, que hay mucha gente que están recibiendo, Sol, el tema de la reparación histórica en forma automática. ¿Qué significa esto? Que en su mismo haber jubilatorio ya le aparece el aumento previo, digamos, antes de ir a firmar. No tiene que ir a firmar por el momento y el aumento ya lo perciben. ¿Cuál es el tema? Que ya lo he comentado en otras ocasiones, que en el plazo de 6 meses, si uno no acepta, este aumento va a desaparecer, es decir, que no se lo van a abonar más. Y además con la posibilidad de que le reclamen el retroactivo, ¿no? De las diferencias que se le han abonado porque no aceptó. Entonces, esto no pasa en todos los casos, pero sí ya están empezando a llegar. Claro, lo que sucede es que el tiempo va corriendo, ya estamos en el mes de noviembre y esto empezó a regir en septiembre. Y hay gente, por eso es importante que la gente empiece a consultar, no más de diciembre, digamos, sacarse las dudas, porque depende cuándo le hicieron el ofrecimiento, porque el ofrecimiento no es que se lo hacen cuando uno ingresa con la clave de seguridad social. Quizá el sistema ya lo había dado en septiembre y uno no lo sabe porque consulta un ejemplo en diciembre. No va desde ahí los 6 meses, va desde el momento que estaba el ofrecimiento. Por eso es importante hacerlo cuanto antes, porque en marzo ya van a finalizar los 6 meses, salvo que el ofrecimiento se haya hecho en octubre o en noviembre. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros no podemos visualizar cuándo fue el ofrecimiento. Claro. Salvo de los casos que vinieron en septiembre y uno había observado que no estaba el ofrecimiento hecho en ese momento. Pero de gente que viene a consultar después no sabemos si el ofrecimiento ya estaba y la gente no lo sabía. Salvo, bueno, obviamente en estos casos de reparación histórica automática, donde en el recibo de haber se puede visualizar, ¿no? Pero en los casos que no sean automáticos no los podemos visualizar y el plazo sigue siendo el mismo. El tema es de lo que se observaba en pantalla, es que es importante destacar que en los casos de reparación histórica automática, en ese punto, que a ver si vos lo podés ver para ver si se puede agrandar la imagen, hay un punto donde dice ANSES se contactará con usted para continuar con los trámites necesarios para proceder a la homologación en los términos establecidos en la ley 27.260, que es de reparación histórica. ¿Qué significa? Que si bien son automáticos, porque a veces la gente dice, ¿para qué voy a ir de un abogado si ya me lo dan? ¿Para qué voy a generar un gasto? Pero ¿cuál es el tema? Que si por más que lo acepten, después van a tener, porque lo dice directamente el acuerdo, no es que lo dice uno como profesional. Claro, por eso me interesa esto remarcarlo a través de la pantalla, que de donde lo saco justamente de un caso que tengo, donde lo imprimo del mismo caso, ¿no? Que dice ver beneficio y de ahí se imprime este acuerdo que establece en este punto, en una de las cláusulas que sería... sí, ahí lo estamos viendo. En la sexta cláusula más o menos establece casi al final este tema. Que luego ANSES se contactará obviamente con el abogado a través del mail o nos pondrán en pantalla la posibilidad de pedir un turno, porque ahora los turnos se están pidiendo solo en los casos en los que la reparación histórica no es automática, sino que previamente hay que ir a firmar ANSES. Ahí se pide turno. En estos casos todavía no, porque todavía ANSES no lo ha dispuesto, pero es raro que no lo haga. ¿Por qué? Porque lo está estableciendo y porque además a veces son casos de aumentos muy importantes y donde la gente puede aceptarlo y después realizarle un juicio, iniciarle un juicio a ANSES, porque considera que hay otra diferencia, y lo que quiere evitar el Estado es justamente que la gente, si cobra esto, no inicie ningún juicio. Por eso quieren la homologación, que es justamente de un juez, es judicial, a los fines de evitar posibles reclamos. Es decir, una vez que se cobra esto, no se va a cobrar más, salvo los aumentos de ley, pero no se puede iniciar después un juicio. Por eso es importante que estén bien asesorados por un profesional que se dedica a la materia, porque si hubiera después un problema o si esto se complicara porque el pago, digamos, le prometen una suma y después el acuerdo no se formaliza en las condiciones establecidas, bueno, después va a haber que hacer un reclamo a ANSES. No es que esto finaliza con poner la huella digital en ANSES o con aceptar previamente. Entonces, por eso les digo que es muy importante este tema, sobre todo en aquellos casos que son muy importantes los aumentos o no, y a veces, bueno, los aumentos, si son importantes, realmente quieren evitar un juicio por la edad o por una cuestión de enfermedad, bueno, ahí no habría tanto problema. Pero, de todas maneras, si se complicara, requiere de una intervención profesional que va a requerir más tiempo. Y en el caso de la gente, que los aumentos son ínfimos, bueno, hay gente que le está haciendo firmar por 200 pesos y todos esos casos los tienen que ver. Si no queda otra opción, sí, pero bueno, para eso hay que hacer el cómputo respectivo y ver, porque hay gente que le corresponden 5.000 pesos y van a arreglar por 500 pesos, salvo que no quieran ir a juicio, que sean muy grandes, que tengan una situación extrema, pero si no, no pueden firmar por cualquier cosa. Por eso es importante que estén bien asesorados al respecto, porque esto es definitivo. Una vez que firman ya no hay posibilidad de un reclamo posterior.